Vamos a seguir hablando de lo que se espera, las expectativas, al mensaje de la Nación del presidente Martín Vizcarra. Nos acompaña Fernando Tuesti y José Carlos Requena, ambos politólogos y analistas de la coyuntura nacional. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por Buenos venir. días a ambos y bueno, vamos a tener que ir a una pausa en breve, pero les pido algunas apreciaciones iniciales respecto de este importante momento que vive el país. Fernando. Bueno, el discurso muy esperado por varias razones, entre ellas la crisis, sobre todo el sistema judicial que estamos viviendo. Y vamos a ver, la Comisión le acaba de presentar las propuestas que deben ser incorporadas al discurso. Este puede ser un momento de inflexión. El primer presidente Vizcarra, inicialmente sostenido, se decía, por Fuerza Popular, ya no es el mismo en corto tiempo. Y por lo tanto, yo creo que este es un discurso de 28 de julio muy especial. Ahora, ya se dijo en el reportaje, dos de los aspectos fundamentales, el tema de justicia y el tema electoral, que es donde vamos a tener, creo que, esperar las mayores y esperemos las mejores decisiones. José Carlos. Sin duda las expectativas están por el tema de justicia. Creo que es una gran oportunidad para el presidente Vizcarra para plantear algunas medidas para los 3 años que le quedan, planteando como horizonte también el bicentenario, ¿no? Del que, digamos, se ha cogido poco políticamente, pero creo que es una gran oportunidad para plantear una mirada. Vamos a ver si en estos 4 o si en adelante Vizcarra muestra un rostro un poco más esperanzador del de sus primeros 4 meses, pero en cualquier caso lo veremos en algunos minutos. Lo que se debe mostrar es un rostro un poco más político, ¿no? Y una vez ya planteado y conociendo las recomendaciones de la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia, hay que hilar muy fino con la oposición. Una oposición que sigue siendo mucho más fuerte que el oficialismo y mucho más fuerte incluso que la misma figura del presidente de la República. Hay digamos, un temor siempre que el enfrentamiento entre los dos poderes del Estado pueda llevar a situaciones también de crisis, como ocurrió con la salida de Kuczynski. Sin embargo, yo creo que no necesariamente debe transitar por ahí. Y por más que la oposición sea o ha recuperado fuerza, la posibilidad de bloquear al Ejecutivo, que la tiene, no necesariamente la va a usar si no es teniendo la oposición también efectos, digamos, negativos para ellos, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, seguimos desarrollando estas ideas con nuestros invitados. Cuando tengamos más información, son las 8:08, pero estamos en esta mesa con José Carlos Requena y Fernando Tuesti hablando de lo que será o lo que se espera sea el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra. José Carlos, hemos hablado claramente de lo que se espera y el pronunciamiento acerca de la grave crisis del Poder Judicial, pero no nos podemos entrampar ahí. También hemos hablado hace un momento de que hay otros temas que han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción, por ejemplo, la inseguridad, que no nos distraiga solamente este gran problema. Sin duda, la mayor expectativa viene por el lado de justicia, pero hay muchísimos temas. Mencionabas el de la reconstrucción, incluso el de la violencia contra la mujer, seguramente sea un tema que se espere que se toque. Y creo además que luego de lo que plantea el presidente va a venir, como mencionábamos antes del corte, cómo va a ser la relación o cómo va a llevar esto con la oposición, ¿no? Bueno, la oposición o Fuerza Popular, para llamarlo de una manera que uno ya no sabe cuál es mayoría y cuál es oposición, claro. Pero Fuerza Popular, si bien yo sí creo que está un poco reducida, su poder está un poco menguado, sí por ello parece haber reaccionado a la defensiva. Es cierto que ha ganado por una distancia mayor de la que se esperaba en la presidencia del Congreso, pero es la primera vez en estos 3 años que le presentan una batalla real, ¿no? Las otras 2 previas habían sido más cosas simbólicas. Esta vez Vitocho García de Lagún parecía en algún momento un candidato viable. Y entonces como ha reaccionado Fuerza Popular es poniendo a alguien como Daniel Salaverry que replica un poco el perfil de Galarreta. Entonces vamos a ver cómo se manejan estas tensiones en adelante, ¿no? Bueno, una primera manifestación, un primer mensaje claro que dan a los medios de comunicación es el siguiente, que ha publicado en su cuenta de Twitter el reportero político del Comercio, nuestro colega Martín Hidalgo. De restricción del Congreso Perú al estilo de Fuerza Popular, escribe: mandan a los redactores de prensa a seguir el discurso en una sala a través de una pantalla. ¿Qué sentido tienen las acreditaciones si lo vamos a ver a través de su pantalla que muestra lo que ellos quieren que veamos? Es decir,
la libertad de los camarógrafos que antes podían mostrar detalles, gestos y movidas, ¿no? Conversaciones de una manera libre, ahora está restringido. Este tipo de cosas pues envían un mensaje claro de que Fuerza Popular más bien no tiene ninguna intención de cambiar su forma de hacer política, ¿no? Vamos a ver, sino que se va a endurecer más. Daniel Salaverry, te decía, replica un poco el perfil un poco más adusto de Luis Galarreta. Vamos a ver si en los próximos días o semanas corrigen cosas de esta naturaleza o hacen cambios. Mencionábamos fuera del aire algunos funcionarios que habían puesto problemas o que habían tenido una participación en redes sociales un poco controversial, para ser diplomático en términos, ¿no? Claro, muy erráticas. Entonces vamos a ver si hay cambios o si más bien estos se mantienen y son empoderados. Ya, digamos, podríamos decir que no solo el estilo, sino también la administración se está prolongando, ¿no? Fernando, ¿puede el fujimorismo, puede Fuerza Popular hacer política de una manera diferente? Puede ser diferente a lo que es la pregunta, ¿no? A ver, el poder no se ahorra, se guarda para más tarde, el poder se ejerce, además el poder tiene sentido en el momento en que se relaciona. Bueno, el que ejercen su poder lo ejercen. Pero justamente por eso, a eso voy. Cuando tú tienes una mayoría, antes la era absoluta, ahora tienes la primera mayoría relativa, lo que hace es ejercerlo. Y allí, luego de su historia de 2 años, ya se ve comprometido en su propio estilo, y es difícil pensar algo distinto. Daniel Salaverry, como se ha señalado acá, no es muy distinto a Luis Galarreta. Es más, hay algunos líderes de Fuerza Popular que fuera del cargo son mucho más, digamos, se relacionan de una manera distinta, quizá más relajada, pero cuando adquieren, digamos, un cargo, pareciera como quisieran demostrar que la fuerza de Fuerza Popular es importante, digamos, en el estilo y en la relación. Muchas veces los partidos no actúan pues de manera necesariamente racional. Por ejemplo, yo no estoy tan seguro si es que convenía a Fuerza Popular tener la mesa directiva. Es un momento en donde la aprobación del Congreso ha caído a niveles pocas veces vistos. A eso voy. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué mensaje hubieran dado? ¿Cómo hubieran callado a todos los críticos de Fuerza Popular si hubieran hecho una gestión de este tipo, por ejemplo? Entendemos que el país necesita hoy consenso en el Poder Legislativo, así que vamos a ceder la presidencia, vamos a conservar una vicepresidencia, vamos con este candidato que la oposición ha propuesto, puede ser Vitocho, quien sea. Nosotros entramos en una vicepresidencia y tenemos una mesa plural en la que están todos los representantes, ¿no es cierto?, de la Junta de Portavoces allí presentes, y vamos a empezar a generar las leyes y los consensos que necesita el país para desarrollarse en este momento tan difícil. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el mensaje? ¿No cree usted, Fernando, que hubiese sido algo positivo políticamente para ellos? Hubieran podido cosechar réditos políticos muy buenos para sus intereses. Hubiera subido la aprobación del Congreso, de la lideresa de Fuerza Popular, y sin embargo no hacen esas cosas y no las van a hacer. Pero estamos hablando entonces de cómo manejar los intereses. Y esto quiere decir que a Fuerza Popular le interesa también, obviamente, su reputación de cara a la opinión pública. Y entonces, posiciones como las que tú dices, parece racional, ¿no? Un partido que ha sido además quien aparece monopolizando el descontento del Congreso, porque cuando tú dices Congreso, estás diciendo Fuerza Popular. Casi no le atribuyes responsabilidad mayor al resto, pese que incluso la mesa directiva era compartida. Esto que parece, digo, racional, no necesariamente se actúa. ¿Por qué? Puede ser porque piensan que pueden hacer mejor las cosas, piensan que desde allí además se maneja una serie también de necesidades e intereses propios de una organización que también es una suma de intereses. O sea, si bien puede ser muy vertical, como algunos acusan o señalan desde el mando de Keiko Fujimori, tiene que también otorgar, digamos, algunas, no me gusta la palabra prebendas, pero digamos algunos puestos, cargos. Es que al interior tampoco son democráticos. Bueno, pero en general los partidos difícilmente lo son, ¿no? Pero en este caso es mucho más notorio porque a su vez
tienen poder. Y entonces eso le otorga, digamos, un grado de calidad mucho más complicado, ¿no? Lo que pasa es que al ser líder, al ser la primera fuerza de oposición, tienes una responsabilidad también mayúscula, con los integrantes y con los gestos que demuestra, sobre todo en esta crisis en la que nos encontramos, gran oportunidad la que ha perdido Fuerza Popular. Hablemos del detalle que nos daba a conocer Carlos Brus, que sí hubo un acercamiento de Daniel Salaverry a algunos congresistas. Lo que nos ha dado a entender el congresista Carlos Brus es que nadie quería estar al lado de la foto de los fujimoristas, lo cual los pone en una posición más débil, ¿no?, de la que se encontraban. Claro, eso sin duda, eso yo comentaba lo del deterioro del poder, que Fuerza Popular parece un poco aislado ahora, ha ido sola, ha tenido que recurrir a Jenny Vilcatoma, de quien no me imagino cómo dirige un debate en una situación sensible, pero en cualquier caso el poder que no se usa se desprestigia, como bien dice esa frase, y claro, Fuerza Popular va a ejercer el poder que le han dado las urnas, ¿no? Eso nos gusta o no. ¿Cómo uno ejerce el poder? El tema es que la pregunta que tú planteabas de muchas formas. De acuerdo, la pregunta que tú planteabas creo que no es realista. Fuerza Popular no ha mostrado el no te diré desprendimiento, pero digamos ese estilo que tú esperabas o que mucha gente esperaba. Entonces, tampoco tiene una cuna de delegar el poder, ¿no? Tampoco, y todos los liderazgos que surgen al interior de Fuerza Popular tienen que contar con la bendición de Keiko Fujimori, que de nuevo, como bien decía Fernando, eso no es nuevo en la política peruana. Quizás ahora se ve más porque las estructuras son mucho más débiles, pero fuera de Haya de la Torre no despertaba ningún liderazgo y cuando despertaba lo anulaban rápidamente, ¿no? Igual cuando falleció de la UNDE, tampoco es que había un liderazgo que tuvieras, habían algunas disputas, pero no había nada tan sólido, ¿no? Quizás el único partido histórico que ha mantenido una transición y liderazgos alternativos era el PPC, con Bedoya retirándose temprano y cediendo el poder y luego, digamos, teniendo una lucha interna, ¿no? Pero después de eso no hemos visto nada. Keiko en tal sentido el estilo no es nuevo, quizás se nota más porque las estructuras son mucho más débiles, ¿no? Sí, al PPC le agradecemos mucho habernos regalado a Luis Galarreta. La estructura de los partidos políticos, lejos de evolucionar, Fernando, y lejos de tener una intención política en el Congreso de mejorar la representación que significa, ¿no?, las elecciones, realmente las cifras repartidoras, los distritos electorales, siempre cae en saco roto, ¿no? No se quiere hacer ningún cambio y finalmente se trata de capitalizar sobre este sistema que tiene muchos vacíos. Mira, en tema de reforma electoral, en general los partidos suelen ser muy conservadores, por una sencilla razón, porque van a normar sobre su propia existencia, a diferencia de cualquier otro tema. Y entonces, para ellos, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Porque hay efectos que producen normas dentro de las reformas que son probablemente no conocidas o efectos involuntarios. Y entonces, todo el mundo habla de reforma, todos hablan de reforma, todos dicen que hay que hacerla. Yo estoy seguro que todos están de acuerdo sobre qué cosas hacer, pero incluso se podrían poner de acuerdo sobre los títulos de los temas, pero en el momento en que tienen que proceder a legislar, el objetivo que buscan alcanzar no está correlacionado con las decisiones que van a tomar. Y entonces, Fuerza Popular es la mayor responsable de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho en tema de reforma electoral, pero tampoco es la única fuerza, porque en nuestro país, a diferencia de otros, y probablemente ahí sí tiene que ver lastimosamente con la calidad de nuestra representación, los líderes políticos de los partidos no han asumido este tema como un gran tema. Se dice que el presidente Vizcarra lo va a tomar ahora, esperemos, pero por ejemplo, tú nunca has visto que la señora Keiko Fujimori, en su momento el señor Alan García, el señor Ollantumal, etcétera, los grandes, pero Pablo Kuczynski, que mira, ¿sabe qué? Tenemos que discutir esto, yo propongo 4 puntos, nos ponemos de acuerdo y los grupos parlamentarios y bancadas procesan estos grandes lineamientos. ¿Qué pasa en nuestro país? Simplemente no dicen nada o dicen generalidades, esto va a las bancadas no tienen propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas? Individuales,
siguen presentándose a cada rato propuestas de reforma electoral de congresistas y lo que hacen las bancadas es simplemente tramitarlas. Eso tiene un nombre, ¿no? Agenda nacional. Exactamente. Es eso que suena tan lógico que pareciera que todos están mirando hacia el mismo lado, pero no. Pero, por ejemplo, el tema de reforma electoral ha sido colocado como un tema de agenda casi hace como 2 años, como nunca, digo, nunca en los últimos, qué sé yo, 3, 4 décadas. Y sin embargo, esa posibilidad que al colocarlo en agenda nacional pasa a ser importante y hay que proceder, se ha avanzado muy lento. Se ha avanzado muy lento. Entonces, digo, no hay intención de hacer nada, ¿no? Pero nuevamente, entonces regreso a la frase inicial. Son en general conservadores porque el congresista, el parlamentario, y esto sucede en muchas partes también, no solamente acá, teme que eso que vaya a cambiar los pueda afectar. Y ahí ni siquiera hay una reacción como partido, sino como personas, como parlamentarios. Y allí, mientras el partido está conformado más por una suma de intereses, de grupos y de personas, una suma, no una cohesión partidaria, la cosa se complica muchísimo más. José Carlos. Claro, y creo que estas reformas que plantea Fernando deberían pensarse, porque muchos de los cambios que se plantean han tenido más de burocrático, más de requisitos que de cambios reales, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de cambios a los partidos políticos, deberíamos pensar en partidos ya no los masivos que teníamos en décadas previas, sino unas cosas mucho más pequeñas, quizás más partidos de cuadros. Y es hora también que la representación nacional sea consciente de eso, ¿no? Lamentablemente lo que hemos visto en los primeros 2 años es muy desalentador. Los intereses que menciona Fernando han estado ahí y sí se tenía una oportunidad, por lo menos en términos de votos, alcanzar acuerdos parecía una cosa mucho más viable que antes, si es que tenías que juntar 2/3 de los votos. Con la Fuerza Popular podías hacerlo, lamentablemente no ha tenido las motivaciones para plantearlas, ¿no? O alcanzarlas. Bueno, y las propuestas que salen son en realidad aprovechadas para frenar el impulso de otros candidatos, como esto de que tengan que haber estado 3 años, claro, que evidentemente está dirigida a Verónica Mendoza y Julio Guzmán, no que necesariamente estemos de acuerdo con sus propuestas, pero de que tengan derecho de postular en democracia me parece indispensable. Y cosas por el estilo, ¿no? Que finalmente las propuestas de reforma política que nacen responden a intereses. Y en general, la verdad, ya saliendo de reforma política o electoral, la cantidad de propuestas que han habido 3.000 propuestas en estos 2 años, y tú ves, y solo comparando con Ecuador o Colombia, estamos muy por encima, ¿no? Ya ni qué decir de Argentina. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y ir de inmediato con estas imágenes que estamos compartiendo con nuestra audiencia a las 8:23. Ya el presidente Martín Vizcarra está retirándose de Palacio de Gobierno, dirigiéndose hacia la Catedral de Lima. Vemos cómo le rinde honores la Guardia Domingo Nieto, la Guardia Presidencial, que la repuso Ollantumala, ¿no? Porque antes estuvo custodiado Palacio de Gobierno por los húsares de Junín. Es más apropiado que sea Domingo Nieto que cuide el Palacio, es cierto. Y allí vemos cómo sale el presidente de la República, acompañado de su edecán, hacia la Catedral de Lima para la misa y Te Deum. Los ministros hicieron lo propio hace algunos minutos. A ver su desplazamiento hacia la misa y Te Deum a la Catedral de Lima. Hay gran expectativa además de lo que va a ser su mensaje a la nación. Muy bien, vamos a mantener esta imagen en pantalla mientras los compañeros están en los exteriores. También conversamos con Fernando Tueste y José Carlos Requena los últimos apuntes y queda, por ejemplo, este tema de la crisis judicial, el punto y aparte, de aquí en adelante, ¿quién debe asumir esa gran tarea? Porque hemos tenido SAR anticorrupción, ¿no? SAR poco falta para llamar al SAR de la dignidad, ¿no? Pero lo cierto es que de aquí en adelante esto se tiene que poner en papel y tiene que llevarse a cabo. ¿Quién es el encargado de ello? Al inicio muchas voces dijeron, y por ahí más o menos transitó, que del interior justamente del Poder Judicial. Y en realidad autorreformarse ha sido más un gran deseo que una realidad, ¿no? Y entonces allí el presidente de la República tiene una gran oportunidad. Es muy complicado porque en realidad, por lo que hemos visto, el nivel de corrupción que se pensaba, se consideraba, ¿no?
era extendido, pero claro, estos audios pues nos choca tremendamente porque es la evidencia de cómo hasta el lenguaje y el tono de el lenguaje y el tono de jueces y fiscales son tan parecidos a los de Caracol, que en realidad las fronteras entre el delito y quienes deben combatirlo casi no existe, o está muy difuso, ¿no? Cuando eso es así, claro, es, repito, muy difícil. Entonces, tenemos el tema del propio Poder Judicial, el Ministerio Público, y allí entran el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, por decir solamente 3 de las instituciones dentro del sistema de justicia. Una sola norma, un cambio en la Constitución va a terminar con esto, imposible. Este es un tema tan penetrado, digamos, de corrupción, en donde evidentemente hay jueces y fiscales probos, hay jueces y fiscales que han querido hacer bien las cosas, pero que tienen que meterse en esta estructura no solamente muy antigua, sino muy perversa en su propia dinámica de juego. Entonces, lo que a mí me preocupa, y creo que es una preocupación de todos, que ahora está en el tapete el tema de la justicia como nunca antes, pese a que arrastramos este problema. Pero estamos en un país en donde los hechos sobrevienen con tal rapidez que lo que ahora es importante mañana pasa a ser secundario, y siendo importante, ¿no? Y eso es lo grave. Si no se toman decisiones, digamos, drásticas, esto va a pasar a segundo plano, lamentablemente. Nos quedan pocos minutos, José Carlos, pero queremos escuchar el planteamiento que tú das, ¿no? Básicamente, de acuerdo con todo lo que menciona Fernando, yo esperaría que el presidente asuma esto, y ya que son procesos largos, porque eso es necesario también tenerlo en mente, que son procesos largos cuyos cambios, en los mejores de los casos, los veremos en 10 o 15 años, debería sí, para no dejarse ganar por la coyuntura que mencionaba Fernando, dar reportes periódicos, ¿no? Decir, ok, este es el norte que planteo, y acá en el siguiente año, por ejemplo, decir, ok, yo planteé esto hace un año, este año ha pasado esto, ¿no? Yo creo que es necesario superar este momento de gran desaliento, porque sí es cierto también que si conocemos estos audios es por el rol de 2 buenos funcionarios judiciales, un fiscal y una juez. Entonces, yo creo que no hay que dejarnos ganar por la creencia de que todo está podrido. Creo que hay espacios sobre los que se pueden plantear reformas ambiciosas y sostenibles. ¿Quién? El presidente debería tenerlo. Yo no pensaría que un rol tan importante debería quedar en otra persona. Igual que Fernando, soy escéptico de lo que pueda hacer el Poder Judicial para autorreformarse. Y creo que mientras la presión ciudadana no decaiga, va a haber también más presión para los actores políticos para poder hacer algo, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, a Fernando Tuesta y a José Carlos Requena por su valioso análisis sobre la situación política tan crítica que atraviesa nuestro país en este momento, y claro, ante una gran crisis también nacen grandes oportunidades. Ojalá, ¿no? Y a levantar este ánimo que siempre tenemos por estas fechas, que es un ánimo celebratorio. Más bien pareciera que alguien se nos ha muerto, ¿no? Esa es la sensación que tenemos los peruanos. ¿Qué? Estás de negro. No, yo estoy de azul marino, como corresponde. Hoy nos hemos querido combinar. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Felices fiestas, un gusto tenerlos en el programa. Y pronto vamos a dar pase ya a la transmisión conjunta de América Televisión y Canal N, para que usted pueda seguir todos los pormenores de las actividades del presidente de la República el día de hoy y este tan esperado mensaje a la nación.